que nosotras migramos porque necesitamos un progreso, necesitamos un desarrollo, un bienestar, un bien común, o sea, estas cuestiones para empezar a hacer proyectos de vida a donde vayamos. Pero en realidad, ¿será que estamos teniendo estos proyectos de vida a donde llegamos? Entonces, estas son las preguntas que son a veces tan difíciles y tan necesarias de empezar a fortalecerlas a través del el reflexionar. Además de ello, considero muy oportuno el que abordemos también el tema del retorno. O sea, la palabra retorno, o sea, es regresar al lugar donde tú saliste, pero en qué condiciones. Entonces, esas cuestiones que hacen falta. Y para aquellas mujeres trans que sí migramos, pues claro, padecemos de violencia porque el documento de identidad no nos representa. El documento de identidad dice Adrián Muñoz, no dice Adriana Muñoz, y empieza la violencia y la persecución de parte de las autoridades de migración. Y por otra parte, cuando empezamos a hacer procesos de la categoría de refugiadas o de asiladas en un país, pues las cuestiones se vuelven monótonas, similares al país de donde tú vienes. O sea, no existen esas posibilidades y esas herramientas que se adopten de lo que se tiene a nivel internacional a lo nacional y sobre todo para países que se encuentran en más desarrollo que del país del cual tú vienes. Entonces, yo creo que sí es necesario empezar a reflexionar mucho, trabajar mucho y obviamente acompañar mucho a las mujeres transmigrantes, porque las mujeres trans estamos orilladas a un contexto de trabajo sexual, pero sí estamos demandando hoy en día el cupo laboral trans, pero para poder tener proyectos de vida que garanticen nuestras vidas. Entonces, el garantizar nuestra vida es un derecho humano universal, intrínseco y que no se puede traspasar a como que fuera un obsequio, o sea, y estas cuestiones no pueden ser tampoco de negociaciones. Yo creo que ya deberían de estar para poderlas trabajar en armonía en una tripartida entre Agencia Cooperación Internacional, entre los estados y entre la sociedad civil de mujeres o de personas trans, perdón. Y entonces creo que ahí me quedaría con esta pregunta. Lola. A mí me llama la atención justo lo que dijiste del cambio de nombre, porque en la región centroamericana, solo Guatemala y hasta ahora Costa Rica se podían cambiar el nombre, hacer un cambio de nombre. Por ejemplo, yo tengo un nombre masculino y lo paso femenino. Porque, por ejemplo, en el caso de El Salvador, puedes realizar el cambio de nombre, pero tendrías que optar a otro masculino. Y creo que hay un espacio en el documento que dice alias, ¿verdad? Y además de ello, la palabra que no se quita, sexo. De o sexo. sea, siempre esa heteronormatividad dentro de los documentos de identificación. Entonces, excluyendo tu identidad de género con la que te identificas. Entonces, yo creo que es una deuda histórica como yo he escuchado a Marcela durante años, donde yo he aprendido mucho en diferentes espacios, sobre todo desde que Marcela vino a Guatemala en el año 2009 a fortalecer a la organización, al movimiento trans, y que salimos por primera vez las mujeres trans de las diferentes poblaciones LGBTIQ, fuimos las que iniciamos con una marcha de la no transfobia para erradicar la no violencia de género. Entonces yo creo que de parte de Sociedad Civil de Mujeres Trans hemos trabajado, pero hace falta un compromiso político de los estados y de otros actores sociales y políticos. Adriana, a mí me llama la atención cuando leí tu ficha biográfica,
porque acá hablas que has migrado a países como México, Dinamarca, Suecia, que son países más desarrollados que Guatemala, donde se deberían de tener mejores oportunidades, pero finalmente retornas a Guatemala. ¿A qué se debe eso, Adriana, ese fenómeno? Yo creo que Marcela lo dijo hace un momento, o sea, retornamos porque estamos viviendo en el mismo contexto social de donde salimos huyendo. O Claro. sea, la violencia, la trata, ¿cómo se llama? Huyendo de los grupos organizados, o sea, los estados que empobrecen al país y empobrecen a los diferentes sectores sociales. O sea, yo creo que, por ejemplo, mi experiencia hacia México fue acompañada a través de OTRANS, o sea, porque cuando yo tomé la decisión, yo les dije que necesitaba dar un cambio y ver si existía la posibilidad de emprender una nueva aventura donde me propiciara progreso y pudiera cumplir mis sueños. Y pues tomé mi bolsa donde metí todos mis sueños aspirando a progresar. Pero lastimosamente cuando tú llegas a un lugar y una ciudad grande y ves que el contexto no ha cambiado. Y, por ejemplo, en Dinamarca, migro con mi compañera hacia ese país y pues a lo que yo llego a observar es que mi compañera había estado en un campo de personas migrantes donde fue violada sexualmente y entonces, la verdad, yo no quería pasar por la misma situación. O sea, tuve que pensar y decir, no, 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 no quiero. Necesito pensar si voy a ir a ese campo de concentración, porque era un requisito entrar al campo de concentración para empezar un proceso como de refugiada o de asilada en Dinamarca. Entonces, esas cuestiones a veces te ponen mucho a reflexionar si optas o no optas. Y un día me encontré a una chica brasileña, de nacionalidad brasileña, ahí en Copenhague, y pues ella me hizo un conecte con una persona. La cuestión es que me vi vinculada dentro de Dinamarca en una red de trata de personas y o sea, yo sin hablar inglés, sin hablar el idioma danés, o sea, fue algo así como que déjame decirte como que huir de una situación por la que atraviesan nuestras compañeras en Europa. Y pues en Suecia, pues tuve la oportunidad de que me mandaron a llamar de Naciones Unidas y me dijeron que tenía un proceso de reasentamiento para un tercer país seguro. El país de Suecia es muy hermoso, eh, dan acompañamiento a un proceso, pero siempre mantenemos la ausencia, la carencia de la jurisprudencia para darle la pertinencia a las mujeres trans. Y es ahí donde yo me he visto muy conflictuada, porque yo digo, si yo vengo huyendo de allá de la región de Centroamérica porque no tenemos una ley de identidad de género y aquí me mantengo de la misma manera, pues no me siento muy acogida. Y sobre todo cuando entras a un espacio donde netamente hay personas migrantes, en una escuela que le llaman SFI, que es para aprender el idioma sueco, y entonces ahí te ves con sobre todo poblaciones del oriente. Y entonces en esas cuestiones, cuando ves que la cultura sigue estando arraigada en todas las sociedades, machismo, misoginia, patriarcal, discriminación, o sea, porque el hecho de que yo les tratara de decir que mi nombre era Adriana, ellos me ponían con burla una serie de nombres de diferente manera. Entonces, ahí vemos cómo es que sigue afectando a las personas. O sea, y esto lo digo porque lo personal es político
Y obviamente que a muchas de mis compañeras les sucede lo mismo. Admirable tu testimonio, Adriana, y la verdad nos deja mucho que reflexionar. Voy a pasar a la siguiente pregunta y esta va para Marcela. ¿Cómo se ve la situación de las mujeres transmigrantes acorde a sus derechos humanos? Sí, yo creo que el tema de la migración, una se va del país, del país y es migrante y bueno, yo creo que hay una realidad, el tema, no, el tema de las compañeras que se van refugiadas. Me estaba acordando de las compañeras refugiadas o las compañeras que se van. La mayoría de las compañeras trans que se van de nuestra región se van y van a otra organización, van a hacer pasantías porque tienen que buscar sus recursos dentro de las organizaciones y las otras compañeras que se van a Europa ejercen el trabajo sexual, pero vamos a seguir siendo sudacas. Estemos donde estemos, somos sudacas. Entonces, por eso cuando nuestra comunidad en nuestro país dice, ay, fuera de acá, váyanse, no saben qué doloroso que es cuando una vive en otro país y te echan y te insultan y yo vivía en un hotel, no voy a decir el país, y me golpeaban la puerta continuamente y me decían, Argentina de mierda, ¿cuándo te vas? ¿Cuándo te vas a ir? No queremos Argentina, me decían, no queremos Argentina. Y era todas las noches, no solamente personas, sino la gente del hotel. Yo creo que hay que enseñarle a las compañeras de nuestra región que los países, los derechos no tienen que tener fronteras. Y yo creo que hay que hablar del racismo, ¿cierto? Porque hay mucho racismo. Hay que desconstruirnos, hay que descolonizarnos, hay que entender de que nuestro país es un país que es libre para cualquier persona. Y yo creo que ahí es donde hay que trabajar con las compañeras el tema de la migración y que nadie migra porque quiere migrar. Hay un problema de la migración. Entonces hay compañeras que han migrado y han salido del closet cuando han llegado a otro país, ¿no es cierto? Han salido del closet porque en el país, por la cultura machista, religiosa, ustedes saben que la mayoría, en el caso de Centroamérica, la cultura religiosa es la que somete, la que impone, es continuamente, no deja ser libre a las mujeres, hablemos de mujeres, no deja ser libre a las mujeres a decidir cómo una quiere vivir, cómo una quiere decidir con quién quiere estar y con quién no. Y siempre esa cultura y esta cosa de la mujer sometida, la mujer. Entonces yo creo que muchas de las mujeres, y creo que la mayoría de las personas que emigran son mujeres porque se van, porque nos vamos, porque tenemos que sostener a nuestras familias, entonces nos vamos y la mayoría de las mujeres sostener a sus hijos y pasar por un sometimiento machista. Ahí escuchaba a Adriana lo que decía de los migrantes. A veces el migrante es más represor cuando se va a un lugar y creo que hay que mirar la historia. Cuando gana este presidente Trump en Estados Unidos, los votos de los migrantes no querían que ingresen más migrantes. No quieren, el mismo migrante no quiere que vayan más migrantes. Trump gana también por los votos latinos. En donde Trump no quiere que vayan migrantes, Trump quiere cerrar la frontera, Trump no quiere migrantes, y el voto latino es muy fuerte en ese tema, porque el latino no quiere que vengan más latinos para que le saquen el trabajo. Entonces, y eso nos pasa a nosotras también cuando estamos paradas en la esquina en algún país. Nos echan porque somos migrantes, sabemos que las locales son las que
la que manejan las zonas, y eso se sigue replicando, se sigue replicando. ¿Por qué? Porque las oportunidades también son mínimas cuando uno emigra a algún lugar. Entonces, muchas migramos, yo veo mis compañeras que emigran y están 20 años viviendo en Europa y están paradas en la misma esquina, están trabajando en la misma esquina que cuando fueron hace 20 años, y están disfrutando de que están viviendo en Europa, pero se están privando de un montón de cosas en sus países, esta cosa de la reconciliación que uno tiene que tener con la familia, el empoderamiento que a veces también nos hace falta cuando a veces migramos y nos empoderamos afuera y volvemos a nuestro país para reconciliarnos con nuestra familia y tenemos un diálogo. Pero casi siempre en el tema de las personas trans es el tema económico. ¿Tenés plata? ¿Tenés dinero? Tu familia te ama. ¿No tenés dinero? Tu familia no te ama. Entonces, hay un tema económico que también muchas migran por ese tema económico para poder facilitarle a la familia desde donde esté la vivienda, hacerle la casa, comprarle el auto, mandarle al sobrino a estudiar, porque después nuestra misma familia es la que nos prostituye a nosotras, porque el hijo de mi hermana, o no sé de quién, no tiene dinero para terminar los estudios, y quiere estudiar inglés, quiere deporte, y nos empiezan a prostituir nuestra misma familia. Entonces nos vamos a un país y empezamos a mandar plata para que estudie el hijo de mi hermana, para el cumpleaños del hijo de mi sobrino, para el bautismo, para todo nos hacemos cargo nosotras, porque es la única forma de que nos quieran. Entonces, Claro, ahí es donde acá tenemos que trabajar. nosotros, perdón, acá Sí. Marcela, nosotros ese fenómeno creo que nos pasa a todas las mujeres trans. Acá le llamamos nosotras la extorsión familiar, porque si no das Claro. ese pequeño bono, ese pequeño aporte, pues no eres bienvenida, ¿verdad? Y estoy totalmente de acuerdo contigo. Claro, pero hay una población, hay personas que hay que empoderarlas para que puedan enfrentar eso. Yo en mi caso siempre estuve como empoderada, no mantuve a mi familia ni nada, pero yo veo mis compañeras, muchas compañeras, eh, juntando dinero para que, me acuerdo el último, para que la mamá y las 8 hermanos vayan el día de la Virgen de su ciudad, puedan ir a ver la Virgen. Entonces yo le digo, pero ¿y cómo van ellos? Yo le mando la plata para que ellos vayan a ver a la Virgen. Le digo, ¿y vos vivís en una habitación de 4x4? ¿Vivís en una habitación y mandás plata para que vayan a la Virgen? Le digo, ¿sabés lo que tenés que hacer? Pedirle a la Virgen que te saque de donde estás, le dije. O si no, o comprate algo. Y esa compañera nunca más le mandó dinero a la familia. Entonces, otra compañera que llegaba fin de año, Navidad, Ese y empoderamiento ella, también, ¿no? claro, y ella si no le mandaba ese dinero a la madre para que se construya la casa, no podía ir a pasar la fiesta de Navidad. Pero eso sucede, ¿sabes cómo? Lola es tu nombre, ¿no es cierto? Sí, Lola. claro, Lola. Lola, eso sucede cuando una que viene de una cultura machista lo sigue reproduciendo, ¿no es cierto? Yo soy muy, no soy anticatólica ni antirreligión, pero a mí esta cosa de continuamente tener a Dios en la boca, que Dios, gracias a Dios, no, gracias a vos, gracias a esto. Entonces, tenés que agradecerte vos que estás viva y que podés enfrentar lo que esa gente que cree en Dios te margina, esa gente que va a los templos y deja limosna, esa gente que te excluye totalmente. Entonces, hay que enseñarle a las compañeras qué es la religión, qué es la cultura machista. Hay que explicarle a las compañeras que no se sienta culpable. Nosotras vivimos con culpa.
Vivimos Claro, con culpa. y esto, La Marcela, es culpa, claro, porque vivimos oprimidas a través de, de todas estas ramas que tú dices. Voy a exacto. interrumpirte porque tenemos ya poquito tiempo y aún me queda una Sí, pregunta yo para tengo, Adriana. sí, Yo estoy consciente que tú tienes otra reunión ahorita ya casi que sí, 10 sí, minutos sí. y nos tienes que dejar, pero te podría pasar escuchando el día entero porque me encanta dialogar contigo. Y Sí. esta pregunta va para Adriana. ¿Qué acciones al corto y mediano plazo tenemos que tomar para enfrentar las secuelas del COVID-19 Uf, con nuestra población trans? Me parece muy interesante. Yo he estado escuchando los diferentes webinars que hemos tenido con Relac Trans, desde las fundadoras del movimiento en la región de América Latina y el Caribe, pasadas las buenas prácticas que hemos hecho desde diferentes eh, acciones, además de las cuestiones de desafíos que tenemos en la región y pues entre esos desafíos tenemos grandes brechas, no solo con las mujeres con la característica de ser mujeres trans o migrantes, porque yo pienso, y ahí sí acentúo, que las mujeres trans, todas somos migrantes en nuestros propios países. Y por el hecho de no tener un documento de identidad que nos representa. Y esto es por la ausencia de políticas públicas, de leyes integrales, como la que se discute hoy en día en Argentina, y que aplaudo mucho y que confiamos que se tenga ese marco jurídico para las compañeras trans y sea una buena práctica para toda la región de América Latina y el Caribe. Pero las acciones a corto y mediano plazo, considero que las personas trans migrantes debemos de ser tratadas como seres humanos. Es empezando desde ahí, con documentos que reivindiquen nuestra identidad de género, eh, porque yo creo que a partir de ello la política, la jurisprudencia y la legalidad a la hora de enfrentarnos a la sociedad y a toda la estructura social, creo que debe de ser a través con miras a oportunidades para tener pues desarrollo. Y pues yo considero que desde mis propias acciones, insistir, resistir y persistir, que tenemos que estar gestionando, gerenciando y desarrollando actividades y acciones para poder apalear toda esta pandemia del COVID, especialmente con todas las mujeres trans que viven o no viven con VIH, que somos migrantes, trabajadoras o no trabajadoras sexuales, o sea, y con mucha información para el empoderamiento de cada una de ellas, porque lo que Marcela mencionó, eso es muy esencial. Hoy en día el amor propio que nosotras nos debemos de tener es crucial para la vida de nosotras. Totalmente de acuerdo, Adriana. Yo le sumaría también a reforzar estas redes de apoyo en la región, ¿verdad? Para poder dar un acompañamiento seguro a la compañera migrante. Creo que nos hace falta reforzar esto y desde las bases comunitarias trans, encontrar estos lugares seguros, seguir incidiendo con las agencias de cooperación y otras organizaciones de apoyo para que hagan una caracterización correcta de nuestra población, para así dar una atención adecuada a nosotras. Yo quiero compartirles algunos comentarios que hay acá de las compañeras que están participando en este webinar. La primera intervención fue de Yadira Gómez, desde Nicaragua.
Ella cuenta que desde el país de Nicaragua le están exigiendo al Estado una ley de identidad de género, trabajan ya actualmente en una campaña de inclusión laboral trans, ya que sus compañeras están trabajando en maquilas y en call center, trabajos domésticos y otros oficios. Dayana cuenta, muchas de nosotras, las mujeres trans, aunque queramos formar parte de un espacio laboral, se nos es muy difícil, puesto que un gran porcentaje no lo logramos, ni terminar la primaria. Incluso para las nuevas generaciones, las mujeres trans se siguen con la misma temática por el miedo de la exclusión. Stephanie también comenta, qué duro ver que la vulnerabilidad siempre existe, ya sea en Europa o en nuestros países. Gabriel Méndez pregunta, ¿existe algún tipo de programa que permita a las chicas migrantes, sobre todo a las chicas migrantes, sobre los riesgos que hay en el momento de realizar viajes? ¿Conocen ustedes alguno? Perdón, ¿cómo fue? Gabriel Méndez pregunta que si existe algún tipo de programa que permita a las chicas transmigrantes conocer sobre los riesgos que hay en el momento de realizar los viajes. ¿Conocen ustedes de algún tipo de programa o información? Sí, ¿No? sí, hay información en ACNUR, es uno de los que tiene, pero siempre con una mirada de trata de personas, ¿no es cierto? No. Lo que hicimos nosotras es, desde la red, es poder trabajar o tener los contactos con algunas casas, refugios para personas trans. Hay una en México, en donde me acuerdo hace un año, no me acuerdo bien, una compañera necesitaba su medicación y ella había salido de su país sin la medicación porque es un riesgo también llevar la medicación, más una medicación en el tema del VIH-Sida. Entonces no la llevó la medicación, entonces empezó a sentir mal cuando llegó a México, necesitaba atención, y en un refugio para todas las personas, ella no sentía que había mucha discriminación, pero hay casas que se crearon en México, que son casas LGBT de compañeras, y ahí pudimos que ella le puedan dar su medicación y se pueda quedar o seguir para Estados Unidos. Pero yo creo que es un tema, el tema de las personas que necesitan sus retrovirales y que necesitan su atención. Sí. Llegan, bueno, está el caso de la compañera, no me puedo acordar el nombre de la compañera que murió en la frontera de Estados Unidos. Claro. Que creo que han sido varias, no solo ha sido una, han sido sí, varias. hondureñas que están, una compañera hondureña, entonces creo que es un tema el salir de Centroamérica y cruzar y no tener la información. Sabemos Pero sabes, que Marcela, es precisamente eso lo que yo comento, porque cuando yo les digo que hay que hacer una caracterización, entiendo el problema de trata que sufrimos las mujeres trans y entiendo el problema de algunas con el VIH, pero nuestra migración va más allá, porque nosotros somos más visibles que un tipo LGBT o una persona, un menor de edad o una mujer que migra, o sea, somos más vulnerables. Y eso también por nuestras propias caracterizaciones. Y como tú lo dijiste, yo cuando migré tuve que hacer una automutilación y tuve que disfrazarme. O sea, ¿cuáles son las condiciones de una mujer trans a la hora de migrar? Y me llama mucho la atención. Acá hay otra pregunta, yo creo que va dirigida hacia ti. Es de Cintia Valle y dice, ¿existen en la agenda de las regiones que forman parte de la regla trans alguna acción planificada para el trabajo en pro al acceso de la educación universitaria y reducción de estigma y discriminación de las mujeres trans en estos centros de estudio? Sí, existe. Hay compañeras que están dentro de los espacios universitarios, están entrando en carreras universitarias. Yo creo que lo que hay que generar son centros educativos, bachilleratos para personas trans, sin discriminación, para que las personas puedan romper ese estigma de discriminación,
que sufren en los centros educativos. Entonces, que esa mujer trans, adolescente, pueda venir a ese espacio libre de discriminación con su construcción tal cual ella quiera o él quiera, y pueda terminar la primaria y la secundaria e ingresar a la universidad, pero ya ingresar empoderada y empoderado a ese espacio de la secundaria. Esto es como el consultorio inclusivo o el transvivir. Hay personas que no van al hospital porque tienen miedo, la discriminación. Entonces, lo que hicimos, creamos un espacio de salud, un consultorio inclusivo, donde la persona se acerca al espacio, tiene un psicólogo, si es positiva o es negativa, lo puede charlar, que la salud no sea solamente el VIH, que sea una salud integral y que empoderada, con resultados, con todo, pueda enfrentar ese aparato que tiene el Estado, que es la violencia institucional en los servicios de salud. Entonces, lo mismo en la educación. Eso se está haciendo en Chile, Argentina, Bolivia, Uruguay. Bueno, Uruguay ya lo cerraron, Colombia, Ecuador. Son espacios dentro de la misma organización. Nosotras en Argentina, en la Casa Trans, entonces viene una maestra 3 veces a la semana, un horario en la cual las personas trans no estén bien, porque muchas ejercen el trabajo sexual, y terminan la primaria y empiezan la secundaria, con su construcción, ¿no es cierto? Y para que pueda ingresar, esa profesora, esa maestra, lo facilita el Estado. Una maestra de primaria, nosotras tenemos en total 3 maestras, 3 profesoras, y también inglés y computación para esas compañeras. Y van desde los 16 años hasta la edad que quieras, ¿no es cierto? Gracias, Para terminar. Marcela. Jonathan Shamir dice, mis felicitaciones a cada una por salir adelante, y tal vez tú respondes esta pregunta, Adriana, si la puedes hacer a la brevedad para que Marcela pueda despedirse, porque sí, tiene que irse a una reunión. Debbie pregunta, ¿cómo combatir la transfobia y la violencia entre nosotras? Muchas salimos huyendo de nuestras familias, contextos de familias y contextos de familia. Yo creo que, bueno, no creo, estoy segura. Y esto es por el seguimiento que he estado inmersa en el trabajo de OTrans, y es porque el trabajo de la RELAC Trans abarca muchas líneas estratégicas, y dentro de estas líneas estratégicas se contemplan los derechos sexuales y los derechos reproductivos. Marcela lo abordó en el primer webinar que se tuvo ahorita de la RELAC Trans, y ella enmarcó la importancia de trabajar los derechos sexuales y reproductivos, porque es a partir de ahí donde tenemos que hablar de la sexualidad, de la identidad de género y de la orientación sexual, para que seamos multiplicadoras de conocimiento, estemos empoderadas con información para poder accionar y poder empezar a educar a nuestras compañeras pares, a la sociedad y al mismo Estado. O sea, porque un leño no arde sola, y yo creo que a partir de ahí deberíamos de como que impulsar más los derechos sexuales y los derechos reproductivos. A mí también me encantó la parte donde Marcela decía, nosotras levantamos el pañuelo verde, trabajamos por el pañuelo verde, nosotras trabajamos el pañuelo de colores, nosotras trabajamos el pañuelo de iglesia y Estado separados, porque los fundamentalismos religiosos, esas ideologías, no deben de seguir violentándonos, y a partir de ahí creo que debe de empezar los procesos de formación con nuestras pares para que empecemos a erradicar la violencia desde lo interno hacia lo externo. Gracias, Adriana. Yo creo que el tiempo es cortísimo, este tema es súper amplio, pero agradezco las intervenciones de cada una.
Resumiendo un poquito de acciones a corto, mediano plazo y necesidades que aún tenemos que logré captar de ustedes, brechas también, el racismo, la xenofobia, a combatirse, ¿verdad? Es necesario dar un acompañamiento a las migrantes trans para poder dar empoderamiento, para que logren una migración y un proceso migratorio más seguro. Protección, también lograr generar estos proyectos de vida para las compañeras a la hora de llegar a un sitio. Es importante la caracterización de nuestra población, ¿verdad? Para estas redes que nos acompañan. Y pues es mucho trabajo aún la ley de identidad de género en muchos países de la región. Y no solo es tener la ley, es también cómo la vamos a implementar, porque una cosa es que la aprueben, pero la implementación es otro trabajar todavía, ¿verdad? El cupo laboral trans, para evitar que haya migración. También me encantó mucho esto de la reconciliación familiar que hablaba Marcela, creo que es tan necesaria también como un proceso también de sanación para nosotras mismas. Marcela, estamos ya terminando. Antes de terminar, les quiero contarles que escribí un artículo muy bonito también para la revista Polyester Magazine, donde hablo de la realidad de las mujeres trans. Ya está compartido en la página de OTrans, si lo podemos compartir. Creo que es digerible y fácil de entender qué es ser una mujer trans. Y Marcela, te dejo el espacio para que te despidas y después Adriana, y con esto terminamos. Sí, agradecerles la invitación. Me encanta escuchar a mujeres trans empoderadas, fortalecidas, formadas, porque a veces la falta de información nos lleva a que nos estén manipulando, ¿no es cierto? Que nos lleven como corderitos y nos someten. Y la verdad que OTRAN Guatemala lo viene demostrando el tema de que sus líderes son mujeres empoderadas, fortalecidas, están informadas, y creo que eso es un valor para la población trans de Guatemala, que ustedes no se victimicen, que eso, yo siempre digo, no nos victimicemos, porque si no, solamente reclamamos algo y las mujeres tenemos que estar empoderadas. Esta es otra etapa del mundo en la cual vivimos. Después del COVID va a haber otra Guatemala, no va a ser la misma Guatemala. Y ahí hay que agarrar y hay que aprovechar esas oportunidades que va a haber de debatir, de explicarle al Estado por qué nosotras pasamos hambre en el COVID-19, por qué no pudimos salir a comprar y nos sacaban de los supermercados porque nos ven como hombres. Si tendríamos un documento no nos hubiese pasado eso. Eso se llama derechos humanos. Entonces hay que recolectar todo esto malo que pasamos, porque es malo, hay que recolectarlo para argumentar que el COVID-19 desnudó todas las carencias, toda la violencia que tiene Guatemala hacia la población trans. Y yo creo que, como dije en la otra reunión, hablen del travesticidio social. No es necesario que nos maten con los que, sino el Estado está haciendo hacia nuestra comunidad el travesticismo social. Todos los días nos morimos de tristeza, nos morimos de exclusión social, nos morimos internamente, entonces el Estado es responsable. Entonces hay que hacerlos cargo del travesticidio social que hace el Estado guatemalteco y explicar de que nosotras también tenemos oportunidades, que tenemos capacidades, lo están demostrando todas ustedes. Yo las conozco casi a todas, hoy la estoy conociendo a Lola, pero la verdad tienen una capacidad, tienen un liderazgo y tienen un discurso político y no se victimizan. Entonces, imagínense en que también del otro lado del Estado
es difícil para ellos enfrentarlas a ustedes empoderadas. Es más fácil enfrentarlas a las que se victimizan, a las que pueden dominar, entonces es difícil, pero bueno, esto es el activismo. El activismo no es victimizarse, el activismo es enfrentar el aparato político, generar los cambios culturales, generar leyes en donde ustedes puedan vivir como quieran vivir, donde tengamos el derecho, como dije en la otra reunión, a ser madres, abuelas, tías, sobrinas, primas, hermanas, lo que querramos ser, pero que tengamos esa posibilidad que todavía no nos dieron. Muchas de nosotras nos privaron de ser madres, nos privaron de ser madres por la cultura machista, porque una trans no puede tener un hijo biológico. Eso nos metieron en la cabeza a mi generación. Bueno, ustedes están en el momento que tienen que cambiar eso y tienen que demostrar que ustedes pueden ser madres y que pueden tener hijos biológicos, no biológicos, y que pueden dar amor como cualquier otra persona. Un beso a todas mis compañeras de Guatemala, de Centroamérica y de Latinoamérica. Vamos por más, ni un paso atrás. Ley de identidad de género para Guatemala, ya, señores del Congreso de la Nación de Guatemala. Un beso para todas. Las quiero, beso, las Marcela, quiero, las quiero, las quiero. Las quiero, chicas, vamos, 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 fuerza. Adriana, ¿te despides también, por favor? Yo me despediría diciéndole a la audiencia que la organización trans, en conjunto con la RELAC Trans, va a continuar trabajando e impulsando todas las acciones porque nosotras apostamos con el cuerpo nuestro trabajo, y este trabajo es de 24/7, los 365 días del año, y a todas nuestras compañeras trans que han migrado a los diferentes países, tanto de Centroamérica como de México, Estados Unidos y Europa, decirles que aquí estamos y que vamos a seguir luchando, y a las compañeras trans que se encuentran aquí en Guatemala, decirles de que tenemos que articularnos, tenemos que empezar a limar asperezas y tenemos que unificar mucho esfuerzo para poder ir por todos nuestros derechos. Gracias, Adriana. Espero que este espacio informativo haya sido de formación, de empoderamiento para nosotras. Fue hecho desde el cariño, pero también desde la furia y de la resiliencia que tenemos. Llevamos muchos años de militancia. Creo de que es momento de no volver a quedarnos calladas. Vamos por una ley de identidad de género integral y ni un paso atrás. Abrazo a todas mis hermanas. Recordemos que no estamos solas y esperemos vernos en próximos espacios. Me despido acá. Feliz tarde a todos. Usted hoy se portó muy mal, creo que los gatos. Un gatito muy mal criado. ¿No dice? Sí, no. Y pasaba, y pasaba, y pasaba.